¿Y por qué hice esa tontería? ¿Por qué hice la tontería de tirar la basura? Porque es mejor ahorita cambiar en papel que cuando ya empezaste obra. Ahí sí está bien complicado. En bienes raíces no hay reglas. Tú las haces poniéndote creativo y una vez que diseñes un esquema creativo, vas a posteriormente diseñar un esquema legal y fiscal correcto. Bienvenidos a Adictos Podcast, un lugar en donde solo estamos los adictos al crecimiento. Hablamos de bienes raíces, de negocio y de temas personales que me han ayudado a crecer. Te compartiré mis errores de todos estos años y algunos aciertos para que puedas ir al siguiente nivel en tu desarrollo personal, económico y profesional. Bienvenido. Adictos, bienvenidos a otro episodio más de Adictos Podcast. Hoy te quiero platicar un poco la historia de la propiedad en donde estoy sentado hoy, que es en nuestras oficinas, para los que no lo están viendo en YouTube, es en nuestras oficinas y para los que no sepan, vamos a desarrollar aquí un edificio de aproximadamente 30 departamentos, que originalmente iban a ser 17, por ciertos temas que te los quiero platicar, ¿no? Bueno, fíjense que yo creo que las inmobiliarias son generadoras de flujo de efectivo. O sea, las comercializadoras. No vas a hacer patrimonio teniendo una inmobiliaria, a menos que seas gigante. No vas a hacer patrimonio vendiendo propiedades. Porque realmente el patrimonio, si lo comparas con los flujos de vender una propiedad versus las ganancias de capital que tienes cuando desarrollas, pues es nada que ver realmente. Entonces, yo en ese momento estaba fuerte en nuestra inmobiliaria, que vendíamos propiedades de terceros. En ese momento era el 2019. Entonces nos llega esta propiedad, una pareja grande queriéndola vender. Y nos dice, bueno, pues hay que firmar un contrato exclusiva y hay que vender esta propiedad. Bueno, le hicimos un avalúo, el cual dio por resultado 15 millones de pesos. 15 millones de pesos y pues la empezamos a promover y resulta que salió más o menos como al mes y medio un posible comprador que ofrecía 12 millones de pesos. Y luego salió otro, a ver, fue rechazada esa oferta. Esa oferta no pasó porque, oye, pues lo que me dijeron es, no, pues es que es mi casa de toda la vida y no, ¿cómo la voy a dar por 12 millones? Y bueno, entonces 12 millones rechazado. Y luego otra oferta de 1 millón abajo, 11 millones de pesos de contado. No, pues oye, pues ¿cómo la voy a vender? Y en ese precio vale 15 y entonces no se hizo, ¿no? Y entonces pasaron los meses, solo tuvimos esas dos ofertas, no se concretó nada. En el Inter venció el contrato de exclusiva. Y entonces de repente se me ocurre, oye, ¿y si desarrollamos aquí unos departamentos? Y dije, pues puede ser, pero la verdad es que ahorita, pues, a ver, yo no tengo 15 millones de pesos líquidos para dárselos, ¿verdad? Y si les proponemos que nos aporten el terreno, pues puede ser algo muy bueno porque pues así nos desembolsamos en un inicio. Nos volvemos parte, nos volvemos socios, ¿no? Primer tip que les doy para negociar un terreno de aportación. Escuchar las necesidades del aportante del terreno. En cuanto entiendas que no estás tratando simplemente con un aportante de tierra y estás tratando con una persona
que tiene necesidades como cualquier otra persona, va a ser mucho más fácil. Y cuando entiendas que cada persona tiene 3 cosas: miedos, necesidades tangibles, que es ya, y deseos a futuro, vas a poder plantear un esquema tan rico y personalizado que va a ser difícil que te lo rechacen. Y justamente yo lo que investigué, gracias a las preguntas que les hice a los propietarios, es, a ver, ¿ustedes necesitan algún flujo? ¿Ustedes qué les preocupa? Y entonces ahí yo saqué información clave. Primero que nada, me dijeron, mira, yo necesito flujo. Ya no ganamos dinero por nuestra edad. Una pareja de la tercera edad, no ganamos dinero realmente. Ganamos un monto chiquito de la pensión, pero realmente no ganamos nada de dinero. Entonces, pues se nos complica hasta el estar gastando el día a día. Bueno, primer problema, flujo. Segundo, ¿qué es lo que quieren a futuro? Bueno, lo que queremos es estar viviendo en las rentas. Ok, es un deseo. Lo primero fue una necesidad tangible. Esto es un deseo. Y también preguntando es, oye, ¿y ustedes estarían dispuestos a aportarlo? No, pues sí, platícanos el proceso y, bueno, pues primero tenemos que meter permisos. Los permisos, ¿cuánto tardan? No, pues tardan más o menos aquí en esa zona, porque era Distrito 2, pues tardan más o menos un año, porque hay que meter un recurso de revisión, porque el Distrito 2 está impugnado y eso es por esto, porque el plan parcial vigente es del 2003 y tal, no, les platicas como el contexto. Entonces decían, ahí va algo de miedo. ¿Qué pasa si en el Inter invaden el terreno porque va a estar desocupado? O sea, ¿qué pasa si invaden la propiedad? Decimos, no, pues no hay problema. O sea, ponemos un velador, como siempre en nuestros proyectos, ponemos un velador y no pasa nada. Pero dije, no, pues luego ellos son los que dan el pitazo y bueno. Entonces, ahí es cuando me acuerdo lo que me dijo un mentor, que me dijo, en bienes raíces no hay reglas. Tú las haces poniéndote creativo y una vez que diseñes un esquema creativo, vas a posteriormente diseñar un esquema legal y fiscal correcto. Entonces, ahí es cuando dije, a ver, tienen ese miedo, necesitan flujo. ¿Por qué no nos vamos ahí mientras una casa viejita? ¿Por qué no medio la adaptamos y medio la pintamos para que no parezca tan viejita? Nos vamos ahí, ponemos en el Inter nuestras oficinas, les pagamos un flujo de renta que necesitan para vivir. Nosotros estando aquí, se las cuidamos. O sea, ¿quién mejor que nosotros para cuidarle su patrimonio? En lugar de un velador, nosotros, porque van a ser nuestras oficinas en el Inter, en lo que sacamos permisos. Y además, al final les pagaremos con departamentos, con producto que nosotros se los vamos a entregar rentados con inquilino. Y esta casa, más o menos, si la ponen en renta, ¿cuánto recibirán? Como 20,000 pesos, porque está ya muy viejita. De esos departamentos que les entregaremos, van a recibir aproximadamente 60,000, 70,000 pesos al mes. Y además, con un patrimonio nuevo, en lugar de tener una casa de 40, 50 años, van a tener patrimonio, departamentos totalmente nuevos y no tienen el riesgo realmente de ¿qué pasa si no se les renta la casa? Por ejemplo, pues dejan de recibir el 100%. ¿Qué pasa si no rentan un departamento de los 3 o 4? ¿Qué pasa? Pues dejan de recibir un 25%, un 30% nada más, pero no se quedan sin flujo. Entonces, le renuevas el patrimonio. Se los entregas rentados, con flujo. Les das flujo ahorita, se los cuidas tú. Le estás resolviendo las 3 cosas. Le estás resolviendo su necesidad tangible de hoy. Le estás resolviendo su deseo futuro, ¿sí? Tener flujo, renovar su patrimonio. Y le estás ofreciendo también, le estás quitando el miedo, que es van a invadir su propiedad.
Entonces te fijas cómo se va acomodando todo en el momento en el que te enfocas en resolver la necesidad a la persona y no en simplemente negociar un terreno de aportación. Todo se vuelve más fácil. Porque obviamente te pones a ver por esa persona. Te pones en su lugar, en sus zapatos. ¿Qué te gustaría recibir? Y así es mucho más fácil poderlo cerrar. Entonces, este proyecto, bueno, al final se cerró el terreno de aportación. Gracias a Dios. Bien, o sea, todo muy bien. Empezamos el proyecto. Vimos obviamente el dictamen del terreno, de uso, trazos y destinos específicos, donde te viene todo, coeficientes, limitantes, uso de suelo, te viene el ID, el índice de edificación, o sea, te viene todo, ¿no? Todo viene ahí. Y resulta que teníamos una limitante de solo hacer 18 unidades. Íbamos a hacer 17 por temas constructivos y los coeficientes están muy chiquitos. Para que es una idea, aquí tiene un CUS de 1. Me parece que 1.2. O sea, una nada. Nado tiene un CUS del 7, para que es una idea. O sea, nada que ver. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos haciendo 17 depas. Súper bien. No hay problema. Empiezo a hacer el proyecto, el anteproyecto, distribuciones, vimos el tema de los sótanos, o sea, todo muy bien, funcionando. Empezamos a hacer el proyecto arquitectónico, empezamos un poquito a hacer el ejecutivo. O sea, empezamos obviamente a invertir ya, ¿no? En el Inter, después de un año de sacar el recurso de revisión y todo, que es el proceso de cambio de uso de suelo por el Distrito 2, que está así, aquí en Guadalajara, que simplemente, digo, para que entendamos todos, es cambiar el plan parcial del 2003 y actualizarlo al del 2018, obviamente con mejores densidades, ¿no? Después de un año y cachito, sale que nos quitan el ID. Nos quitan la limitante de unidades que podemos hacer en el terreno. Lo cual fue algo muy bueno, porque en lugar de hacer 17 unidades, ya podemos hacer 30 o más unidades, siempre y cuando respetemos el número de metros cuadrados, ¿no? Que traemos, obviamente. Y la altura, el ángulo de 56 grados. Pero, oh sorpresa, ya habíamos hecho todo el proyecto. ¿Qué tuvimos que hacer? Ese proyecto tirarlo a la basura. ¿Y por qué hice esa tontería? ¿Por qué hice la tontería de tirar a la basura? Porque es mejor ahorita cambiar en papel que cuando ya empezaste obra. Ahí sí está bien complicado. Resulta que nos quitaron esa limitante. Entonces ingresé expediente a obras públicas y ahorita estamos rediseñando el proyecto, pero ya con un expediente. Ya lo máximo que tenemos que hacer es hacer un cambio de proyecto. Pero de esa forma vamos a vender más económico cada departamento porque haremos más unidades, siempre y cuando respetemos el mínimo de metro cuadrado por unidad, ¿no? Ahora, lo interesante que te quiero platicar aquí es, fíjense cómo los desarrolladores, muchos se meten al océano rojo a competir. Y yo trato de hacer todo lo contrario. Fíjense, y esto me lo cuestionan mucho, pero al final digo, gracias a Dios funciona. El estudio de mercado que hice decía que en esta zona debíamos de hacer departamentos de entre 3,5 millones y 4,5 millones. En esta zona. Porque es lo que había, porque es la oferta, es lo que está vendiendo. Pero fíjense que en esta zona hay muchos hoteles, porque hay un punto clave de la ciudad. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar, y eso lo apliqué en Now, y gracias a Dios funcionó. Voy a aplicar la regla famosa de los gringos, que nace de ahí, que es the worst home in the best neighborhood. La peor casa de la mejor zona. Entonces, a ver. Y si hago departamentos chiquitos, voy a dirigirlos a renta.
O sea, voy a venderlos a inversionistas para que ellos puedan rentar. Y lo que le digo a los inversionistas, les van a pagar exactamente lo mismo, la misma renta por noche, por Airbnb de un departamento de 35 metros cuadrados que uno de 41. Lo mismo. Se los apuesto y se los firmo siempre y cuando resuelvan la misma necesidad. Una recámara, 2 recámaras, lo que sea, ¿no? Les van a pagar lo mismo. Nada más que el de 41 metros les costó 200,000 pesos arriba. Entonces, si te cuesta 200,000 pesos arriba, ¿qué disminuye tu cap rate? Entonces, trato de hacerlo lo más chiquito que se puedan cuando es para inversión, para que te cuesten lo menos que se puede y le saques la misma rentabilidad. Entonces, ¿sabes qué? Voy a salir aquí a la venta aproximadamente desde 1.6, 1.7 millones. Cuando el estudio de mercado dice que aquí se deben de hacer departamentos de 3 millones y medio a 4 millones y medio. Now, apliqué lo mismo. En la zona decía que debemos hacer departamentos de 3 millones y medio a 5 millones de pesos. Salimos a la venta los primeros departamentos en 1.7 millones de pesos. Y gracias a Dios se vendieron muy bien. Y gracias a Dios ahorita llevamos casi 20 departamentos vendidos. Eso es lo interesante. Cuando no entras, o sea, si entras al océano rojo a competir con todos, porque eso dice tu estudio de mercado. El estudio de mercado dice qué se está demandando y el estudio de mercado dice qué se está ofertando y qué distribución y qué etc, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces las cosas diferentes? ¿Qué pasa si eres atrevido, tomas el riesgo y porque ese riesgo no lo tomas de gratis, ese riesgo lo tomas gracias a un ojo clínico de desarrollador que obviamente, vas actualizando y vas trabajando conforme el tiempo y vas agarrando callo. Entonces, automáticamente, yo como desarrollador sé, a ver, si esto de aquí se está vendiendo, pues si hago un producto así, más chiquito, más rentable, dirigido a inversión, se va a vender también. Y voy a tener también aquí un shuttle, un camioncito, en donde voy a estar llevando y trayendo a los inquilinos para el punto clave de la ciudad, que después te platicaré cuál es. Eso es lo interesante cuando realmente te enfocas en un proyecto o para cliente final o para inversionista. Es muy diferente o tiene que ser muy diferente un proyecto para cliente final o de inversionista. Si fuera para cliente final, pues claro, hago departamentos de 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Claro, porque es para vivir, acá es para rentar o para revender. ¿Y qué crees? Cuando es un ticket bajo, un producto a costo bajo, tiende a ganar más plusvalía. Porque no sé si sabías que los departamentos grandes, los más grandes de la zona, no ganan tanta plusvalía. ¿Por qué? Porque, a ver, es muy simple. El metro cuadrado de una unidad chica tiende a subir más que de una unidad grande. En una unidad grande es como si compras al mayoreo, como si vas al mercado. Funciona similar. ¿Y por qué no tiende a ganar tanta plusvalía? Porque imagínate que yo salgo a la venta en 5 millones de pesos, lo que está topado aquí en la zona. Entonces, si yo lo subo 35% más, me salgo automáticamente del rango. Entonces, la gente dice, oye, pues ¿para qué compró en esta zona si ya me alcanza para otra zona mejor? Pero si yo salgo mucho más abajo, aunque es un departamento más chiquito, el ticket de la zona, del mercado de esta zona, le sigue permitiendo, ¿sí?, adquirir un departamento aquí. Porque la gente hoy sacrifica metros cuadrados por ubicación. Entonces, ahorita estamos rediseñando ese proyecto para que salgan más unidades. Pero fíjate cómo todo es tan cambiante y cómo debes de ponerte en el lugar del inversionista, del cliente final, del aportante de la tierra, para que todo lo conjugues muy bien. No te tienes que poner de tu lado. Tienes que ver cómo sumarle a cada uno de ellos, cómo resolverle su problema. Y si te funciona a ti, buenísimo. O sea, debe de ser mutuo y recíproco, pero primero enfócate en ellos. Si resuelves a cada uno de ellos, será un gran proyecto. Cualquier duda de este proyecto, Manje Habitat, escríbeme en mi Instagram. Por favor, no olvides calificar el podcast, ya sea que estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast. No olvides calificarlo con 5 estrellas, te lo agradezco muchísimo si es que te aportó algo. Mándale este episodio a una persona que esté buscando negociar un terreno de aportación o que sea desarrollador o que quiera iniciar en esto. Creo que tal vez le podemos aportar aunque sea poquito. Y si estás en YouTube, suscríbete a mi canal. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar
y nos vemos en el siguiente episodio.